están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Bienvenidos a este punto de encuentro. La Fundación Educacional Arauco cumple 35 años y el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile acaba de realizar un estudio que muestra el impacto que ha generado en casi 700 escuelas rurales con altos índices de vulnerabilidad. Vamos a conversar de este tema con Isidora Recart. Ella es psicóloga de la Universidad de Concepción y magíster en educación de la misma universidad y directora ejecutiva de la Fundación Educacional Arauco. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buen día. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Oye, a ver Isidora, conversemos un poco de estos 35 años que cumple la Fundación Educacional. Cuéntame un poquito, así brevemente, la historia de la Fundación. Mira, la fundación nace el año 89 con su estatuto y su personalidad jurídica. Nace un día 5 de octubre del 1989 con la misión de aportar la educación del país, principalmente en aquellas zonas donde Arauco tiene presencia. Arauco postula en esos años ya que la educación es clave para el desarrollo de las comunidades y por lo tanto se comprometen en el largo plazo en este tema y ya llevamos, como decías tú, 35 años. Oye, qué bien. Cuéntame, a ver, tú dijiste una cosa fundamental ahí, y es donde Arauco tenga presencia. Cuéntame cuáles son esos lugares, cuáles son esos sectores. No necesariamente a lo largo de todo el país. No, estamos más bien en el sur del país. Trabajamos en la región de Maule, en la región de Ñuble, Biobío y Los Ríos. Y en esas 4 regiones hemos llegado a más de 30 comunas. Perfecto. Cuéntame ahora a qué les beneficia, porque, a ver, zonas vulnerables es como bien abierto, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Trabajamos principalmente, nuestro foco es la educación y la educación pública. Entonces trabajamos con escuelas municipales, hacemos un convenio con las autoridades, los sostenedores, en este caso los municipios y el Departamento de Educación de cada una de las comunas. Y ahora en el corto plazo vamos a estar con los servicios locales, la educación municipalizada, ¿no es cierto?, está siendo traspasada a los servicios locales. Y con ellos hacemos un convenio de colaboración, una alianza, que llamamos, ¿no es cierto?, alianza público-privada, para ver cómo juntos podemos trabajar en un tema que sea de interés común y en el cual nosotros tengamos habilidades, experiencias, conocimientos y recursos de modo de ser un aporte diferenciador. Y es así que en estos años hemos trabajado en el ámbito del lenguaje, razonamiento lógico-matemático, autoestima, ampliándolo actualmente a aprendizaje socioemocional, liderazgo y trayectorias educativas. Oye, Isidora, cuéntame, a ver, todos estos proyectos, estos temas, digamos, estas áreas donde ustedes han desarrollado proyectos, son participantes, los colegios, ellos les piden a ustedes apoyo en ciertas áreas o ustedes llegan a proponerlas, a cuáles colegios, hay algunos interesados y otros que no. Cuéntame un poquito cómo participan. Sí, súper interesante. Yo te diría que eso ha ido variando en términos de que partimos un primer proyecto con los ámbitos definidos por nosotros y fuimos a hacer una propuesta, ¿no es cierto?, a un municipio, en este caso un municipio de Arauco, y luego fuimos a invitar a los establecimientos, en donde uno les va a contar por qué cree que es importante trabajar en este tema, los invitamos, les damos información. Y en los primeros años siempre la decisión era más bien quizás del sostenedor que decía yo quiero que participen todos. Hoy en día, en los últimos tiempos hemos ido con un proceso más participativo y no solamente más participativo con la propuesta cerrada, sino que más participativo en definir un foco en conjunto
Eso puede ser desde nosotros hacia el municipio o hacia el Departamento de Educación, o una solicitud de un Departamento de Educación hacia nosotros, se ha dado de las dos formas. Y entonces también hemos hecho procesos de diagnóstico participativo con distintas metodologías, donde los directores de las escuelas y algunos docentes han puesto su punto de vista. Y también en otros casos hemos llegado con una propuesta, con un diseño global, que hemos ido ajustando en base a las conversaciones con el territorio. Y hoy día se da más de lo que se daba antes, porque en los primeros años los territorios y las escuelas con las que trabajábamos tenían muy pocas opciones de trabajo y de perfeccionamiento, de desarrollo profesional docente. Hoy día tienen muchas, entonces en algunas escuelas a veces están ya con 1 o 2 proyectos andando, entonces una conversación lógica y profesional, es decir, sabes que en este momento a esa escuela no conviene, porque ya tienen un proyecto que está en curso. Más bien trabajemos con estas otras y que después esa escuela pueda subirse de alguna manera porque el tema también le va a ser útil. No sé si con eso contesto un poco tu inquietud. Sí, sí, claro que sí, pero me generó otra. Y es que, a ver, ustedes el apoyo lo dan a los profesores directamente, al personal docente y administrativo, no a los alumnos directamente. Tal cual. Desde el comienzo nosotros postulamos que queríamos tener un aporte que fuera sostenible en el tiempo y al mismo tiempo que al trabajar con los profesores, las profesoras y sus directivos y asistentes de la educación hoy día también, tenemos la capacidad de multiplicar lo que hacemos en un par de años para muchos otros estudiantes. Ese mismo profesor que va a haber trabajado, por ejemplo, hoy día con nosotros en un programa de aprendizaje socioemocional y que está generando cierto plan de trabajo en su escuela y ocupando ciertas herramientas, en 5 años más lo puede replicar con otros cursos, con otros estudiantes y por lo tanto tenemos la capacidad de llegar más lejos y con mayor profundidad. Claro, perfecto. Oye, y cuéntame con qué se han encontrado, porque me imagino que las realidades son totalmente diferentes. Son escuelas rurales, algunas, otras no. A lo mejor hay profesorado que hace mucho tiempo, hay otros que son jovencitos, recién empezando. ¿Cómo hacen para igualar, como para capacitar? ¿Qué interés le ven ustedes al profesorado en seguir estos acompañamientos de ustedes, estos cursos de ustedes, para que los puedan replicar? Súper interesante. Nosotros ya desde el primer programa nos dimos cuenta que teníamos mucho que aprender de la realidad local. Nos dimos cuenta de que no solamente nosotros íbamos a entregar conocimiento o herramientas o recursos, sino que nosotros estábamos aprendiendo mucho de cómo eran los docentes con los que nos encontramos. Y yo te diría que esa primera realidad nos marcó profundamente en el sentido de darnos cuenta que los profesionales de la educación tenían mucho conocimiento y tenían muchos saberes para poder ejercer su labor. Y lo que nosotros teníamos que hacer era saber mirar, saber escuchar y también saber aportar. También hay un conocimiento valioso que está, ¿no es cierto?, en la academia, que está en expertos o en gente que se ha dedicado a investigar el área del lenguaje y hay nuevo conocimiento que se va generando, cómo ese conocimiento lo acercamos, pero también cómo ese conocimiento conversa con lo que el profesor ya hace o la profesora ya hace y eso se junta y por lo tanto no es que dejo de hacer todo y pongo algo nuevo, sino que cómo integro una nueva metodología o cómo desarrollo una nueva capacidad de liderazgo o cómo desarrollo una habilidad para colaborar con otros y generar nuevos recursos para mis estudiantes, o cómo desarrollo la capacidad de escuchar a mis alumnos para encontrar soluciones a los conflictos. Entonces, no es que un profesor antes no escuchaba, aprendo nuevas formas de escuchar. Entonces, hemos ido con el tiempo y por eso nuestro lema es creemos en los profesores, porque de verdad que estamos convencidos como institución que es junto a los profesores, con ellos, valorando lo que ya hacen,
el trabajo profesional que tienen, es que nosotros vamos a poder aportar nuestro grano de arena para tener mejores resultados. Oye, ¿las clases son presenciales? ¿Son a distancia? ¿Cómo se las arreglan? Porque, a ver, hay diferentes realidades, ¿no es cierto? Hablábamos recién de que hay una realidad, por ejemplo, las escuelas rurales son con unas realidades totalmente diferentes de una escuela de un pueblo o de una ciudad. ¿Cómo se las arreglan para aunar a estos profesores? ¿Son presenciales las clases? ¿Son Sí, son con... presenciales. Son ah, nosotros, vamos a las localidades y ya, al lugar donde los profesores trabajan. Recorremos sus escuelas, nos juntamos en un colegio que pueda acoger a muchos profesores y ya. hacemos de repente una jornada de un día con permiso de la dirección provincial que nos da la posibilidad de juntar a los profesores, y si no, vamos escuela por escuela, juntamos 2 o 3 escuelas en un mismo lugar y trabajamos así. Y también, principalmente post pandemia, nos dimos cuenta que había muchas cosas que se podían hacer a distancia, pero eso tiene que ver más con resolver la duda o hacer de repente una reunión virtual con un grupo de directores para saber cómo van avanzando. Y en el último tiempo hemos hecho algunos cursos que están disponibles en nuestra página web, que son cursos de autoformación, cortitos, en algunas cosas específicas, y que esos sí son 100% online, pero no es este programa de acompañamiento de 3 o 4 años de duración, sino que es como una pequeña cápsula donde te puede mostrar cómo usar una herramienta, por ejemplo, y eso sí lo hacemos online. Oye, y hay otra cosa. Ustedes han llegado, dice ya, a impactar a más de 700 escuelas. En este momento se han dado cuenta, según esta investigación que hizo la Universidad de Chile sobre el tema, en que han ido mejorando sustancialmente los rendimientos, ¿no es cierto?, de esas escuelas donde están funcionando estos profesores capacitados por ustedes. ¿Cómo han hecho cómo miden ese crecimiento? ¿Hay una especie de CIMSE? ¿Han mejorado los CIMSE? ¿Hay encuestas propias? ¿Cómo hicieron ese estudio? Súper interesante tu pregunta. Antes de responder específicamente lo del estudio, me gustaría comentar que la fundación, junto con definir que iba a trabajar directamente con profesores para potenciar las mayores oportunidades de esos niños, niñas y jóvenes que están en esos establecimientos y las generaciones futuras que vengan, definimos que todos los programas que realizáramos iban a tener evaluación. Entonces, cada uno de los diferentes programas que hemos hecho ha tenido una evaluación de inicio, una evaluación intermedia y una evaluación final, para constatar si en los 3 o 4 años de trabajo generamos o no una mejoría en los resultados en el ámbito que trabajamos. Si trabajamos matemática, evaluamos matemática de los estudiantes. En algunos cursos no evaluábamos a los 100% de los estudiantes que estaban ahí, sino que decíamos, evaluemos a los terceros, a los quintos, a los séptimos, por ejemplo. Entonces evaluábamos al inicio, en el medio y al final. Y esos resultados nosotros los teníamos claros, programa a programa. Habían algunos con los que hemos obtenido mejores resultados que otros. No solo depende del programa, sino que también depende, ¿no es cierto?, de las circunstancias y el contexto en el que trabajamos. Es diferente una comuna que otra, etc. Lo que hicimos ahora fue decir qué pasa en el largo tiempo, en el largo plazo, qué pasa en esta trayectoria educativa de una generación. Efectivamente tú logras impactar más allá de que termines el programa y después te vas a otra comuna. Eso se mantiene en el tiempo. Entonces el CIAE hizo 2 estudios, uno cuantitativo y uno cualitativo, y en el cuantitativo ocupó un indicador que habían elaborado ellos años atrás para ver la mejora escolar, que es, ¿no es cierto?, un concepto de que no solamente los resultados de los estudiantes importan, sino que también la escuela aprende a mejorar. Y las escuelas que van mejorando muchas veces tenían
una curva que era irregular, mejoraban, empeoraban, mejoraban, empeoraban, y cómo hacer que esta mejoría sea de a poco pero constante. Bueno, este indicador considera el CIMSE, pero no solamente el CIMSE global de la escuela, también considera el CIMSE de cada estudiante, considera la asistencia, considera la repitencia, considera la deserción escolar. Tiene 10 indicadores que suma y que tiene un número. Y lo que muestra el estudio, por un lado, es que las escuelas con las que la Fundación trabaja y que fueron parte de esta muestra de evaluación mejoran más y más rápido que el grupo control que hicimos, que fueron escuelas de características similares, de las mismas regiones, pero que no habían recibido nuestro apoyo. Eran municipales también, atendían a población similar y eran de las mismas regiones. Y las escuelas que nosotros apoyábamos aumentaban más de una categoría y más escuelas aumentaban. Entonces, ese fue un primer resultado. Y el segundo resultado muestra que los resultados de los estudiantes en el CIMSE también mejoran más que las escuelas que no habían tenido apoyo y eran significativamente superiores cuando el apoyo había sido más intensivo y por más tiempo. Entonces, la intensidad del acompañamiento era una variable súper clara y cuando se midió desde el año 2013 al año 2015, o sea, desde el 2005 al 2018, se midieron 13 años de tiempo que pasó, 13 años. Y en esos 13 años, la gran mayoría de escuelas del país mejoró, porque hubo una política pública, como una de las posibles explicaciones, que fue la ley CEP, de subvención escolar preferencial, que entregó más recursos a las escuelas para que hicieran proyectos de mejora. Parece que esa ley, todos los estudios muestran que tuvo un impacto importante. Entonces, las escuelas mejoran todas. Sobre esa mejoría, las escuelas de esta muestra del estudio mejoran hasta 11 puntos más que su grupo de comparación en el área de lenguaje, cuando el apoyo es de largo aliento y profundidad. Ya. Perfecto. Oye, Isidora, cuéntame, el tema me llamó la atención una cosa que dice que les ha permitido incluso subir la asistencia. Cuéntame qué pasa con eso, porque para los colegios, sobre todo los municipales, es fundamental el tema de la asistencia, porque incluso incluye, el financiamiento. Mira, nosotros empezamos a trabajar el tema de trayectorias educativas, que significa, ¿no es cierto?, cómo hacemos para asegurar el derecho a la educación a todos los niños, niñas y jóvenes. Que tú tengas la educación, hoy día es un derecho en Chile, desde kinder, ¿no es cierto?, cuarto medio. Todos los jóvenes y niños debieran terminar su escolaridad. Y nos dimos cuenta que había un alto nivel de deserción escolar. Entonces partimos trabajando cómo disminuir la deserción y nos dimos cuenta que no basta con disminuir deserción, sino que también cómo asegurar una buena asistencia, porque el niño que asiste aprende más que el niño que tiene una alta tasa de inasistencia por razones obvias. Está en la sala, comparte, discute y aprende con sus pares. Y en este último año, primero trabajamos en el Servicio Local Andalien Sur, una primera propuesta, y en este último año hemos estado trabajando con las escuelas de Constitución y nos ha ido súper bien, primero generando una cultura de entender por qué la asistencia es importante. Efectivamente, como dices tú, impacta la subvención escolar y tiene una importancia real porque el sostenedor va a recibir menos recursos, pero la principal razón es que para aprender tú tienes que asistir regularmente y cuando tú faltas 20 días, pierdes demasiado, tienes demasiadas lagunas, tienes demasiados baches en el camino que no te permiten tener un aprendizaje regular. Entonces, hoy día hay establecimientos en Constitución que han mejorado hasta en promedio más de 8 puntos cuando se comparan los porcentajes de asistencia de este año con los porcentajes de asistencia del año pasado, lo que nos tiene bien contentos por la metodología que estamos implementando, que es levantar datos y tomar acciones para mejorar esos datos. Isidora, cuéntame cómo se ve la Fundación Arauco
de ahora para adelante, porque ya tienen 30 y tantos años de experiencia. Tengo entendido que tú casi partiste, ¿no?, con la fundación. ¿Cómo se ve la fundación de aquí para adelante ahora? Con los desafíos que ya han hecho, con los avances que ya tienen, con los estudios que ya tienen, por lo tanto, ya tienen una experiencia, ya están formados, ya están grandes. Se supone que la madurez ya les llegó. Cuéntame cómo se ven para adelante, cuáles son los desafíos, las políticas públicas a lo mejor a las que tienen que ustedes hacer un aporte. Mira, estamos convencidos, lo hemos conversado en el directorio de la fundación, tenemos respaldo institucional de que queremos apoyar, seguir apoyando la educación pública, seguir apostando y apoyando para que esta nueva estructura que son los servicios locales funcionen y funcionen bien, porque se juega la educación de miles de niños en este cambio, y por lo tanto queremos ser parte de aquellos agentes externos que pueden aportar con su conocimiento, con su experiencia, como dices tú. La madurez también te lleva a preguntarte siempre cómo mejorar, a no creer que sabes todo. Entonces también tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir escuchando. Tenemos una red de profesores que confían en nosotros y que tenemos que ser un buen puente para escuchar a las escuelas. Hoy día trabajamos con una red de sostenedores, entonces tenemos también a un grupo de jefes DAEM y sus equipos que están liderando este cambio. Tenemos ahí un potencial de que podríamos ser un buen puente para escuchar y ver cómo apoyamos en esta transición. Yo te diría que eso por un lado. Y la segunda cosa que creo que va a ser bien relevante es que nosotros estábamos acostumbrados hasta ahora a trabajar en una comuna completa, que son 20 escuelas, 13 escuelas, 8 escuelas, y como tú decías, con alto nivel de ruralidad. Nuestros territorios tienen como 75% de escuelas rurales. El otro 25% atiende a la mayor cantidad de matrícula, pero igual hay una gran cantidad de escuelas rurales. Y de las escuelas rurales también hemos aprendido mucho cómo trabajar en microcentro, cómo trabajar agrupado. Entonces, el desafío tenemos ahora es cómo miramos cómo se trabaja con 70 establecimientos de un servicio local y cómo hacemos un trabajo que no implica a lo mejor partir con los 70 al mismo tiempo, pero cómo hacemos algo que se pueda ir escalando, de modo que no perder esto en que creemos, que es el trabajo de un territorio. Para efectivamente generar igualdad de oportunidades, uno no puede trabajar con una sola escuela, porque ¿qué culpa tiene el niño que le toca una escuela con apoyo y la escuela al lado no tiene? Tú no estás generando equidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que de verdad podamos mantener algunos atributos que nos han dado buenos resultados, como dices tú, y en los que creemos que tenemos que mantener, adecuándonos y apoyando esta nueva estructura y esta escalabilidad de la que vamos a tener que buscar y aprender, porque son territorios mucho más amplios, agrupan a 4 o 5 comunas. Claro que sí. Oye, y ahora sí que para terminar, te quiero hacer una pregunta sobre el tema del dominio lector. Yo sé que tú eres experta en el tema, has escrito cualquier cantidad de artículos sobre eso, has estudiado mucho el tema del dominio lector y sabemos que en Chile tenemos una comprensión de lectura, por ejemplo, pésimo. Estamos absolutamente al debe en ese tema. Cuéntame cómo lo piensan desarrollar, cómo lo están desarrollando ya. Mira, el tema es bien amplio, porque por una parte estamos convencidos de la importancia de la alfabetización inicial, ¿no es cierto? Es decir, que logremos niños, niñas en primero básico que aprendan a leer tempranamente. Y para eso uno parte antes, pre-kinder, kinder, con ciertos precursores del lenguaje, que todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, la discriminación de las palabras, saber que las palabras tienen sílabas, la rima, el vocabulario, que te permite finalmente después llegar al primero básico, aprender a leer y aprender a leer entendiendo lo que lees. Entonces, un primer curso que disponibilizamos para todos los profesores del país fue este curso de dominio lector, que lo que hicimos fue pescamos el libro que ya teníamos publicado
lo simplificamos, lo digitalizamos y lo disponibilizamos en nuestra página de manera gratuita. Cualquiera lo puede bajar. Y eso está acompañado con un curso de autoformación que ayuda a afinar el oído, porque para evaluar dominio lector tú tienes que saber discriminar si el niño o niña está leyendo fluido, respetando puntuación e inflexiones de voz, o está cortando en unidades con sentido, pero corta, o está leyendo palabra a palabra o silábico. Entonces, eso lo ejercitamos en este curso. Y por último, disponibilizamos una plataforma donde una escuela completa o un profesor en su curso puede subir sus resultados de dominio lector y le van a entregar un pequeño informe. Y la gracia que tiene es que tú puedes evaluar ahora al inicio de año, hacer acciones para enseñar, evaluar en la mitad de año, ver qué estudiantes se te están quedando un poco atrás y necesitan refuerzo, evaluar a fin de año y ver cómo terminas tu curso. Y si al año siguiente otro profesor toma el curso que sigue, va a tener en la plataforma los resultados del curso anterior. Y entonces se puede ir viendo el progreso de los estudiantes. Pero no basta con eso. Uno también tiene que seguir trabajando técnicas explícitas de cómo mejorar la comprensión. Y en eso también hemos estado desarrollando algunos recursos o cómo apoyar estudiantes que se van quedando atrás en un mismo curso, cómo hacer agrupaciones flexibles, etcétera. Hay harto trabajo que hacer en el tema de la lectura, la importancia que tiene, en el goce por leer, en tener suficiente cantidad de libros de calidad literaria, de distinto tipo de libros, que permitan a los niños encontrar también su voz y entender la voz de otros, de autores de otros países, de otros continentes, de otros mundos, de otros tiempos, porque eso también amplía no solamente el aprendizaje, sino que amplía el mundo, la curiosidad, la creatividad. Muchas gracias, Isidora, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias por la invitación, felices de compartir y cuando quieras, disponible. Muchas gracias. Le damos a Isidora Recart, psicóloga de la Universidad de Concepción y magíster en educación de la misma universidad, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Arauco. Muchas gracias a ustedes, señores y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.